Bien, estamos aquí contentos, el último domingo del primer semestre del año 2023. Estamos cerrando la primera mitad del año y decimos que Dios ha sido fiel. ¿Te había dado cuenta que el próximo domingo ya se inicia el segundo semestre, la segunda mitad del año? Y la buena noticia es que Él sigue siendo fiel la segunda mitad del año. ¿Sí? Él no falla, Él sigue con nosotros. Hace días anteriormente, hace días atrás, estuve predicando la palabra del Señor y hablamos sobre la última iglesia. Comenzamos a examinar por la palabra del Señor y ante los acontecimientos mundiales que estamos viendo, cómo el cumplimiento de todas las palabras proféticas, el principio de dolores comienza ya a asomarse en la atmósfera profética, en el panorama mundial, y es cosa de ver día a día los acontecimientos mundiales que van pasando, que nos van anunciando una sola voz, y esa voz es que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Y cuando digo la última iglesia, no quiero sentar y decir que después de nosotros no va a existir otra iglesia, sino que me refiero a la era, la última iglesia, somos nosotros, somos parte de la última iglesia. Y en relación a esa palabra del Señor, estuvimos hablando, ¿verdad?, de señales, de cumplimientos proféticos, de cómo el Señor va avisando los tiempos que vienen y cuál debe ser la actitud de la iglesia del Señor, cómo debemos vivir los últimos tiempos. Y quisiera seguir con la segunda parte de esa palabra y vamos a seguir desglosando lo que es Mateo 24 en los versículos que nos quedaron de ese día para adelante y terminando en el capítulo 25. Así que comenzamos con esta hermosa declaración del apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:8. Pablo le enseña a Timoteo esta palabra que yo se la entrego en esta mañana a usted, amada iglesia, aquellos que nos ven también por la señal de internet. Los bendecimos a cada uno de ustedes. Abra su corazón a la palabra y a lo que nos dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman que Él un día va a regresar? Esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es la esperanza del Evangelio. Es la bendita esperanza que habla el apóstol Pablo en sus cartas que le enseña a Timoteo. La esperanza bienaventurada que un día Cristo regresará por nosotros. Y Él vencerá a su postrer enemigo, la muerte. Podemos morir. De hecho, Lázaro murió. Y el Señor, más que resucitarlo, lo revivió. Porque cuando suene esa final trompeta, Lázaro volverá a vivir, pero ahora sí resucitará con un cuerpo glorificado. El Señor resucitó a un Lázaro que había muerto, que llevaba 4 días muerto, pero con los años él volvió a morir de nuevo. Porque fue un milagro puntual que el Señor hizo en ese momento. Muchas personas resucitaron, revivieron, se abrieron sus tumbas al momento que Jesucristo el Señor estaba muriendo. Un terremoto. Pero cuando el Señor habla que Él nos trae una corona de justicia, no solamente a Él, dice el apóstol Pablo, sino a todos los que aman, los que anhelan, los que esperan, los que viven una vida con el propósito de esperar su regreso. A todos aquellos también le está reservada la corona de justicia. Lo hermoso de esto es que todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo esperan el mismo día que usted y yo esperamos. Y ahí volveremos a ver a Gonzalo. Lo volveremos a ver. Y ahí volveremos a ver a nuestros hermanos. Y a tu padre que partió. Y a ese hijo que lloraste. Ahí lo volveremos a ver con un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria del Señor. Ahí ya no habrá dolor, ahí ya no habrá enfermedad, ya no habrá corrupción, ya nuestros cuerpos no envejecerán, ya no estaremos sujetos a la corrupción de la maldición que hay en este mundo, sino que Él habrá vencido al último enemigo y nos dará vida juntamente como lo hizo Él. Esa es la corona de justicia que Él está reservando para todos los que aman su venida. Y esta es una iglesia que ama su venida,
que anhela que el Señor Jesucristo regrese a recoger a su iglesia. Quiero que podamos recapitular lo que hablamos en Mateo 24, solamente para situarnos en la cronología profética de los grandes acontecimientos del último tiempo. Solamente los grandecitos vamos a mencionar. Y es así como en Mateo 24 hay dos palabras o dos eventos finales que se unen, ¿verdad?, desde principio a fin. Lo primero es que debemos discernir que hay versículos, hay párrafos que Mateo 24 dedica al rapto de la iglesia, al arrebatamiento de los creyentes que estén vivos en la tierra en ese momento. Cómo el Señor va a sacar a su iglesia previo al desatar de sus juicios, de su ira. ¿Por qué lo entendemos así? Porque luego más adelante lo vamos a ver. También el Señor asemeja su venida como los días de Noé. Y Él asemeja la salvación como aquellos también que entraron al arca, y toda la salvación de Noé, predicador de justicia, y de su familia, fue previo al desatar del diluvio, que era el juicio de Dios sobre la tierra en ese momento. Por lo tanto, el rapto de la iglesia inicia el período de la ira de Dios sobre este mundo y sobre aquellos que no le han creído. Todos los juicios que están en la Escritura, todos ellos, sin dejar fuera ninguno, el Señor los cumplirá sobre esta tierra. Todas las palabras que Él ha hablado y toda su ira, Él la va a ejecutar en esta tierra. Pero el apóstol Pablo nos enseña que nosotros no hemos sido escogidos para la ira, sino hemos sido escogidos para la salvación. Por eso que el Señor nos guarda de ese momento de la ira. Hay uno que ya pagó el precio de la ira de Dios. Y ese es Cristo el Señor, que recibió todo el juicio de la ira del Padre sobre sus espaldas para redimirme y pagar el precio por mí. ¿Cuánto dan gracias a Él por ese momento hermoso que vivió Él en la cruz por nosotros? Se inician los juicios de Dios y luego viene su segunda venida como un hecho distinto al rapto de la iglesia, y en esta segunda venida Él regresa junto a sus ejércitos. Ahí usted y yo venimos y Él viene a reinar sobre la tierra. Él viene a rescatar a su pueblo Israel, a establecer su reino sobre esta tierra, a redimir la tierra, a redimir a su pueblo y a establecerse en el trono de este mundo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a vencer a Satanás, el diablo, que ya lo venció en la cruz, y ahí ya tiene su sentencia definitiva frente a los ojos de todo el mundo. Ahora, en base a este escenario profético, quiero que podamos profundizar básicamente en las características del mundo que enfrentará y que encontrará la última iglesia. ¿Cuáles son las características del mundo que la iglesia, que nosotros, la última iglesia, encontrará? ¿A qué nos enfrentamos en este día? Y eso es lo que queremos descubrir en esta palabra del Señor. Y fíjese que una de las características que el mundo, el cual la última iglesia tendrá que enfrentar, es un mundo entretenido y egocéntrico. Seguimos en la lectura ahí en Mateo 24. Desglosemos esta idea de las características del mundo que la iglesia encontrará, la última iglesia. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Si usted va al relato de Noé, podrá encontrar más detalles de cómo se vivían esos días previo al diluvio. Y el Señor hace esta comparación. Le dice, mira, estos días, los últimos días antes de la venida del Señor, serán como los tiempos de Noé. ¿Cómo es esto? Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta que Noé entró al arca. Entró en el arca. Luego, versículo 39 dice, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Amados, ¿qué les quiero mencionar con esta comparación que el Señor hace de los últimos días? No es que comer y beber sea malo. De hecho, muchos de ustedes quieren ya que llegue el término para ir a comer a sus casas, sobre todo si no tomó desayuno. No es que beber sea malo.
No es que casarse sea malo. De hecho, anhelamos que muchos de los que están aquí se casen. ¿Cuántos ofrendan por eso? Pactan una ofrenda de fe. Te quiero decir que no es malo lo que acontecía en ese momento, sino que el relato nos quiere enseñar que las personas vivían su vida absolutamente normal y sin darse cuenta de lo que un predicador atípico como Noé estaba pregonando en ese tiempo. Dice el apóstol Pedro, me encanta cómo lo menciona, él habla de Noé como un predicador de justicia. Noé venía anunciando, Noé venía predicando, Noé venía siendo una voz. Y la gente lo oía y decía, este viejo está loco, voy a seguir mi vida normal. A lo que se refiere esta comparación es que ellos no supieron nada, vivieron entretenidos y satisfaciendo sus propios deseos, que muchos de ellos podrían no ser malos, como otros sí eran totalmente antagónicos a los principios del Señor. No lo menciono aquí en la audiovisual, pero sí el libro de Lucas, hablando de este mismo relato del Evangelio, dice en los días de Noé, pero también dice, el Hijo del Hombre vendrá, o la venida del Señor será como en los días de Lot, donde había un desenfreno en las prácticas sexuales ilícitas, donde la gente plantaba, cosechaba, comerciaba, hacía negocios, vivía una vida normal y satisfaciendo sus propios deseos en su vida sin entender que esa ciudad un día sería destruida y que solo el justo Lot logró escapar. De hecho, menciona también el mismo apóstol Pedro y menciona, dice, recuerden a la esposa de Lot, que mira hacia atrás y es convertida en una estatua de sal. Cuando tenían que salir, ella mira hacia atrás, retrocede en su corazón. Por lo tanto, hay muchas imágenes que se podrían asemejar a la previa de la venida del Hijo del Hombre. Cristo el Señor viene y ante nuestros ojos estamos viendo una generación que vive como en los días de Noé, totalmente desapercibida de lo que hoy está pasando en la atmósfera. No solamente eso, sino lo que preocupa es que es una corriente que se quiere inmiscuir en medio de nuestro comportamiento diario. Si hay algo que el infierno quiere hacer con nosotros, con la iglesia, es mantenernos entretenidos y distraídos de la voz profética de la palabra del Señor. Y eso tienes que tener cuidado, alerta, porque la entretención es una gran excusa que utiliza el infierno para que tú no estés apercibido al sonido de la voz profética para este tiempo. Que el Señor nos ayude a tener un oído agudo a la voz del Señor. Esfuérzate, hermano, estudia, trabaja duro, cumple tus proyectos, avanza en lo que te has trazado, pero que eso nunca sea más importante que amar su venida y estar preparado para cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos. Que nada en este mundo sea más importante que esperar su venida para nosotros. Pero no solamente tenemos la condición del mundo como va a ser, previo a la venida del Señor, sino también tenemos la descripción de la condición humana del mundo que encontrará la última iglesia. Esta es la descripción de la condición humana de las personas del mundo que encontrará la última iglesia. El apóstol Pablo advierte a Timoteo y le dice: ahora bien, Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente, y aquí el apóstol Pablo proféticamente empieza a describir la condición humana del hombre que no tiene a Cristo en este momento. Hoy, año 2023, la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles,
implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. ¿Le suena a usted parecida las características de la condición humana en los últimos tiempos? Hay una frase que en la Reina Valera sobre este mismo versículo me impresiona y que dice que serán personas sin afecto natural. Lo que usted estimaba que un ser humano por propio instinto debiese desarrollar como afecto natural por otro, las características humanas de las personas que vamos a encontrar en la última etapa de la iglesia son personas que tienen todas estas características. ¿Le cuadra algo con lo que estamos viviendo a nuestro alrededor? ¿Cuál es el problema nuevamente? Que toda esta corriente quiere meterse en medio de nuestra vida. Y todas estas características son totalmente antagónicas al fruto del Espíritu que el Señor debe provocar en su iglesia. Que el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos dar. El fruto del Espíritu es totalmente contrario a las características de la humanidad de la última iglesia. Amados hermanos, los tiempos son peligrosos. Los tiempos son difíciles. Entonces volvemos a Mateo 24. Vimos las características del mundo que encontraremos, vimos las características de las personas que encontraremos, y ahora el Señor dice, como este va a ser el escenario que ustedes se van a encontrar, ustedes, iglesia, deben desarrollar una misión. Y para eso el Señor, en los últimos versículos del capítulo 24, nos habla de un paquete de características que nosotros debemos desarrollar para poder sobrepasar tanto al mundo de los últimos tiempos como a la condición de las personas de los últimos tiempos. Mateo 24, del versículo 40 en adelante, podemos decir que el Señor nos invita a dos paquetes de características que debemos desarrollar. Primero nos dice, debemos estar despiertos y preparados. ¿Lo podría decir conmigo? Debemos estar despiertos y preparados. Y luego en la segunda parte, hasta el versículo 51, nos habla de otro paquete de características y nos dice, cumpliendo nuestro deber y diligentes. Cumpliendo nuestro deber y diligentes. Veamos cómo lo desglosa el Señor en estos versículos. Debemos estar despiertos. Dile que está a tu lado, despierta, hombre, no te duermas. Eso. Si tú estás en casa, despierta. No permitas que el sistema te adormezca en este tiempo. ¿Cómo lo dice estos dos versículos? Fíjese en muchos detalles muy importantes para luego ver lo que el Señor nos va a decir en el capítulo 25. Estarán dos hombres en el campo, hablando del evento del arrebatamiento de la iglesia. Estarán dos hombres en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. Ejemplo masculino. Segundo, dos mujeres estarán moliendo. Una será llevada y otra será dejada. Ejemplo femenino para las mujeres. Pero luego dice, por lo tanto, manténganse despiertos. Y ahí está la primera palabra, la primera característica que el Espíritu Santo nos inyecta a nuestro ADN espiritual en esta mañana. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo ameritan que estemos despiertos, requieren que estés despierto a las sutilezas que el mismo infierno va a querer sembrar en los niños, en los jóvenes, en el matrimonio, en la familia. Despiertos, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. A veces cuando nos ponemos a estudiar estos hechos de los últimos tiempos, cometemos el error de ponernos demasiado matemáticos. Hermano, no hay nadie que sepa el día y la hora. Por lo tanto, nadie jamás puede decirte el día y la hora en que el Señor vendrá. Eso es un error completo y absoluto. Lo que sí el Señor nos dejó fueron temporadas, eventos que te van diciendo, ojo, que por ahí vengo, estoy cerca, se están cumpliendo los eventos proféticos.
pero el día y la hora nadie lo sabe. Hay gente que se pone muy matemática y dice, bueno, si pasan estos dos eventos, el Señor debería venir en ese momento. Hermano, los tiempos del Señor son tan distintos a los nuestros. Podemos sacar la cuenta y decir, hoy falta tanto por evangelizar. Hay que predicar hasta la última persona antes que venga el fin. Es que falta tanto para esto. Es que no ha pasado tal cosa. Y algunos se ponen a leer a Nostradamus y dicen, no apareció ni el Papa Negro todavía. Escúchame esto. No hay nadie que te pueda decir el día ni la hora. Lo que sí sabemos, Él está cerca. Por eso, la primera medida que el Señor le pide a su iglesia, ante un escenario de un mundo tan distinto, de un mundo tan entretenido y egocéntrico, y de personas que tienen características totalmente contrarias al Espíritu de Cristo, la instrucción es: manténganse despiertos, porque nadie sabe el día ni la hora. No solamente despiertos, sino que preparados. El versículo siguiente. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Hermano, ¿quién ha vivido la experiencia de un robo en su casa? ¿Sí? ¿Usted ha tenido la desagradable experiencia de que le roben o que le roben algo en el auto? ¿Cuándo llega el ladrón? Cuando tú menos lo esperabas. Cuando estabas en sueño profundo. Cuando viajaste. Cuando tuviste el mínimo descuido, el ladrón se aparece en medio de la noche sin aviso, de manera inesperada. Luego dice el libro de Apocalipsis que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? No se refiere solamente a una persona que va a robarte algo, porque Dios no es un ladrón, Él es dueño de todo. Pero la figura tiene que ver con aquellos sacerdotes que debían cumplir turnos en el templo del Señor, en el servicio de la casa del Señor. Habían algunas cosas importantes, como por ejemplo lo que dice Levítico, que el fuego en el altar no se debía apagar, debía arder continuamente, 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del año. El fuego que el Señor encendió desde el cielo a ese altar no se debía apagar. ¿Cómo cree usted que ese fuego se mantenía prendido? Que constantemente y cada cuantas horas los trabajadores, los sacerdotes, los que ministraban las cosas santas tuvieran que echarle leña, echarle leña, echarle leña. No era un fuego que no se fuera a apagar si no se le alimentaba. La responsabilidad de los sacerdotes era mantenerlo prendido. Entonces, el sumo sacerdote, de una manera inesperada, cualquier día de la semana, en medio de la noche, se dejaba caer sin que nadie lo supiera. Porque de alguna manera él debía supervisar que los sacerdotes estuvieran cumpliendo su labor y los trabajadores del templo. Entonces el sumo sacerdote aparecía de repente. Y pobre que pillara a un sacerdote durmiendo y no cumpliendo su turno. Dice la tradición judía que se le era quitada su vestidura. Y este hombre, al verse que se quedó dormido, salía arrancando semidesnudo, porque se le había avergonzado, se le había sacado su vestidura por la vergüenza de no haber estado cumpliendo su deber en ese momento. De ahí viene en la cultura, de ahí viene en la tradición judía, en la frase como ladrón en la noche. Entonces cuando pensamos esto y decimos, el ladrón aparece de repente, entonces el Señor dice, por eso también deben estar preparados. Si en los versículos anteriores nos dijo, manténganse despiertos, ahora nos dice, también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Que el Señor nos encuentre preparados. Que el Señor nos encuentre despiertos. Necesitamos estar conectados con la fuente de vida. Necesitamos estar conectados con el Señor, amados. Lo necesitamos. El segundo paquete de características que el Señor quiere que cumplamos es diligentes
y trabajando, cumpliendo nuestra labor. Mira lo que dice en cumpliendo nuestro deber, Mateo 24:45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle la comida a su debido tiempo? Y mira esta frase: dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Amén. Dichoso es. Dichoso es. Por eso, hermano, mira qué sencillo es esto. Cada vez que aquí tú haces diaconía, levante la mano toda la gente que hace diaconía. Levante la manito. Pareciera una tarea sencilla, limpiar un baño, sacar papeles sucios. Sería una labor sencilla, cuidar un auto, cuidar la comunicación con los vecinos, no estorbarles a ellos en sus salidas, cuidar que tampoco nos roben. A veces quedarse hasta tarde en la semana cuando el pastor se pone larguero, me refiero al pastor Juan Manuel. 10:30 y todavía están adentro, ya quiero ir a ver la novela a esta hora. Yo me imagino, pienso, ¿no será que cuando el Señor venga habrán 3 hermanos afuera con un gorrito, con un café, conversando y bendiciendo a los que están acá adentro, orando, recibiendo algo? Después le toca a los que están aquí estar afuera. ¿No será que un día que venga el Señor te encontrará a ti trabajando con una persona de tu grupo, orando en la noche por alguien? ¿No será que el momento que el Señor venga te encuentre estudiando la palabra, aconsejando a alguien, te encuentre haciendo su labor en medio de tu trabajo, en medio de una conversación? ¿No será que cuando el Señor venga queremos que Él nos encuentre cumpliendo nuestro deber? Amén, Señor, cuando vengas queremos estar sirviéndote, queremos estar predicando, queremos estar buscándote, queremos estar sirviendo a otro, dando, siendo generosos con nuestro tiempo, preocupados, Señor, de nuestra labor. Pero también nos invita no solo a estar cumpliendo nuestro deber, sino de cómo se hace. Hay cosas que se hacen por cumplir y no es lo que el Señor espera de nuestro servicio. Él quiere que lo hagamos de manera diligente, con agilidad, sin espacios vacíos, con excelencia. Por eso el verso 47 dice: les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi Señor está demorando? Oye, como de los años 80 el pastor G. Ávila decía que el Señor venía. Estamos en 2023, no pasa nada. Hasta el apóstol Pablo lo deseaba. Oye, nuestros abuelos nos decían: ¿para qué va a ir a la universidad si el Señor va a venir? Y uno dice: ¿no será verdad que se está demorando? Fíjate que en el pensamiento del hombre, o en nuestro pensamiento, muchas veces queda la sensación de decir: parece que no era tan como que el Señor venía pronto. Y parece que se está demorando. Según nuestro parecer, se está demorando. Pues dice: y luego comienza a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos. O sea, comienza a hacer una vida sin estar despierto, sin ser diligente, sin estar preparado, sin estar despierto. Comienza a tener una vida desordenada porque dice: el Señor va a venir quizás cuando, así que tengo tiempo para pasarlo bien. ¿Sabes que yo me he encontrado con personas que dicen: mira, yo no soy capaz de ir a una iglesia, de estar en esto, lo que tú haces, pero en el último momento yo sé que Diosito es bueno y me va a dejar arrepentirme? A mí me lo han dicho. ¿Sabes tú que te puede llegar el día y la hora de tu muerte sin que te des cuenta? Sin que tengas la capacidad de tener un minuto para arrepentirte. Amados hermanos, por eso el apóstol nos enseña que nos preocupemos, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. No podemos tomar a la liviana el regreso de nuestro Señor, echándole la culpa que ya se retrasó. Entonces, en estos 2 paquetes de características que el Señor nos habla, luego las refuerza en el capítulo 25 con 2 parábolas de las cuales nos vamos a profundizar solamente en una.
que estén despiertos y preparados, como lo acabamos de leer, lo refuerza con una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, entre el 1 y el 13, habla sobre esta parábola y luego, para cumplir nuestro deber y ser diligentes, habla de la parábola de los talentos. Ya sabes que a uno le entregó 5, a otro 2 y a otro 1. El de 5 lo multiplicó a 10, el de 2 lo multiplicó a 4 y el de 1 lo enterró en la tierra. El Señor bendijo, le quitó el 1, lo puso al que tenía 10 ahora, al de 5 y al de 10 le dio el mismo premio, le dijo, entren al gozo de su Señor, pero al último le dijo, siervo malo y negligente. Tú no entras al gozo de tu Señor, tú te quedas donde está el lloro y el crujir de dientes. Ese es el resumen de la parábola de los talentos, cuando el Señor refuerza la idea de estar cumpliendo nuestro deber y de ser diligentes. Y específicamente, en los minutos que nos quedan para conversar sobre esta palabra, me quiero enfocar básicamente en la parábola de las 10 vírgenes. Porque dice ahí en el capítulo 25, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Quiero que podamos examinar algunas características muy importantes de esta parábola para poder extraer lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a hacer aquí una pequeña descripción. 5 mujeres, y aquí te voy a decir todos los adjetivos o sinónimos que dicen en las distintas versiones y traducciones. Se refieren las distintas versiones y traducciones a estas 5 mujeres sabias, como prudentes, responsables, previsoras. Y sobre las otras 5 se refiere con estos adjetivos: necias, insensatas, descuidadas, fatuas y locas. La Biblia del Oso habla sobre 5 locas. Así lo dice. Dile a que está a tu lado, no te vuelvas loco. Hazte sabio. Hazte sabio. La palabra loca ahí la une con insensatez, con descuido, con necedad. Entonces, vamos a ver y vamos a retroceder atrás cuando dijimos que habrán 2 en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Habrán 2 mujeres moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. El 50% en esa comparación que hace el Señor. Ahora nuevamente utiliza el mismo ratio y dice, hay 50% de novias que estaban sabiamente esperando a su esposo y 5 necias que estaban descuidadamente en la misma situación. Eso es lo que enseña. Luego, el versículo 3 dice, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Fíjese que cuando está hablando, yo quiero que acá podamos entender una costumbre judía. En las bodas judías, y fíjese que exactamente este momento no es una boda judía, sino que es la antesala. La novia está esperando que venga el novio a buscarla, pero, atención con esto, de todo el cortejo que está ahí alrededor de ella, de todas las personas que la acompañan, damas de compañía, amigas, quizás la madre, no sé, toda la gente que la acompañaba, la novia se distinguía en algo. Acá en nuestros matrimonios es fácil distinguir a la novia porque la novia siempre va a estar vestida de blanco, con un hermoso vestido, ¿verdad? Y todo eso que lo preparan con tanto amor para ese momento, y así la novia se va a presentar. En ese caso, en la costumbre hebrea, básicamente lo que distinguía a la novia de todas las demás es que ella era la que llevaba la lámpara encendida. Si no llevaba la lámpara encendida, a lo lejos el novio no veía a la novia. Si no llevaba la lámpara encendida, podía confundirse con una dama de compañía, con sus amigos, con cualquier persona que le acompañara. Lo que distinguía a la novia era que ella siempre llevaba su lámpara encendida.
Entonces, en estos versículos que leemos, vemos que tanto las sabias como las insensatas, las 10, todas tenían lámparas. Todas tenían la posibilidad de ser la novia. Nada más que 5 tomaron con prudencia el momento y se abastecieron de aceite, pero las imprudentes no se abastecieron de aceite. Entonces llega el versículo 5. Y como el novio tardaba en llegar, fíjate que es la misma situación que acontece en el capítulo 24, cuando el Señor enseña y dice, es como que alguien lo está esperando y dice, se demora tanto en volver el Señor que voy a hacer mi vida, me voy a desordenar. Entonces, como el novio tardaba tanto en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. No es el tema que no se hayan dormido, porque las sabias también se durmieron. Las que esperaban con ansias y que se habían preparado, también se durmieron. Y uno de los más grandes peligros de la iglesia es que nos encontremos tan dormidos como para no oír la voz del amado. Que estemos tan dormidos, tan cansados y entretenidos en otras cosas que no escuchemos la voz del amado. Pero en este momento, el novio tardaba en llegar, todas se durmieron. ¿Qué las despertó? Que lo despertó. Mira lo que dice el versículo 6. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio. Salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Aquí estamos parejos. Todas despertaron, todas tenían sus lámparas, todas se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y aquí comienza el gran problema con las 5 insensatas, necias, locas que menciona la palabra, y es que ellas, sus lámparas se comenzaron a apagar en el momento que la voz del amado comenzó a oír. Y esto es lo que el Espíritu Santo me ha soplado para decirte en esta mañana. Hay muchas lámparas que están vacías de aceite y que se están apagando en este tiempo. Hay muchas personas que habiendo recibido una lámpara, que habiendo recibido un aviso de diciendo, ya voy por ti, en el momento como hoy, cuando estamos oyendo la voz, estamos oyendo una voz profética que nos dice, el amado viene, prepárense, salgan. Lo preocupante es que muchas lámparas hoy se están apagando. Puedes tener la lámpara, pero si no tienes aceite, esa lámpara no brillará cuando llegue el amado. Puedes tener la lámpara, y te quiero decir algo, puedes estar en este lugar, pero si tu lámpara carece de aceite, puede ser que el Padre no te reconozca, puede ser que el Señor no te reconozca. De hecho, más adelante, en el versículo 8, más adelante, no lo tengo acá ese versículo, pero más adelante el Señor le dice, llegaron, las 5 se fueron con el novio y las otras 5 andaban buscando aceite y regresaron tarde. Entonces empezaron a golpear la puerta. ¿Y cuál fue la palabra del Señor? Yo no las conozco. Yo no las conozco. Amados, cuando examinamos ese verbo conocer, cómo se escribió en el original, nos encontramos con la sorpresa que a diferencia de otros verbos conocer que se utilizaron en la Escritura, ese en particular es un verbo que habla de los tiempos verbales. Es decir, si lo pudiéramos desglosar a lo más original, es como que el Señor abre y dice, no las conocí, no las conozco y no las voy a conocer en el futuro. Totalmente ajenas a la voz, a sus ojos, totalmente distintas a la voz de sus ojos. Amados, cuando estamos hablando que las lámparas se están apagando, estamos hablando que muchas de nuestras vidas, en estos tiempos tan cruciales, podrían estar dejando de beber de la fuente de nuestro Señor Jesucristo. Entretenidos como en los días de Noé, haciendo las labores como en los días de Lot, muy ocupados,
pero recibiendo muy poco y viviendo simplemente una religión delante del Señor. El gran peligro de la iglesia de los últimos tiempos, el gran peligro de la última iglesia, es que sus lámparas se queden sin aceite. Hay una instrucción que el Señor le dio a sus hijos, y que usted sabe que todo lo que acontece en la ley es sombra y figura de lo verdadero para nosotros en este día. Y cuando leemos este versículo nos damos cuenta por la palabra profética lo que el Señor estaba esperando de cada uno de nosotros. Ordénale a los israelitas que traigan aceite puro de olivas prensadas para que las lámparas, ¿cómo estén siempre encendidas. Aarón y sus hijos deberán mantenerlas encendidas toda la noche en presencia del Señor. ¿Cómo tenían que estar encendidas? Toda la noche, siempre encendidas, en la tienda de reunión, fuera de la cortina que está antes del arca con las tablas del pacto. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas por todas las generaciones. Amado, te bendigo por todo lo que estás logrando en tu vida, pero que nada de eso te robe el llenar día a día tu lámpara de aceite. Te bendigo por tus estudios. Qué bueno lo que nuestros jóvenes pueden ir alcanzando en estos días. Amado joven, que nada te robe el que tu lámpara día a día esté llena de aceite. Quiero terminar con esto. Dani, me acompañan acá adelante, por favor, con una melodía. Mira lo que dijo William Booth, fundador del Ejército de Salvación. Hace ya más de 100 años, él tuvo una visión profética de la última iglesia y habló del siglo XX y dijo cuáles son los peligros que la iglesia se va a enfrentar. El mayor peligro del siglo XX será una religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, el cielo sin el infierno. Es decir, un evangelio diluido, solo lámpara, sin aceite. Puedes vivir una religión sin la vida del Espíritu Santo. Eso es una lámpara vacía. Puedes decir que eres cristiano en tu portal de Facebook, pero puedes vivir un cristianismo sin Cristo. Puedes decir que eres perdonado, pero puedes vivir una vida sin frutos de arrepentimiento. Puedes vivir diciendo que eres salvo, pero nunca has permitido que el Espíritu Santo regenere tu vida. Política sin Dios. Política no son los partidos políticos que usted ve. Es un concepto mucho más amplio. Es la vida cívica sin Dios en la ciudad, sin Dios en las decisiones. Pero también puedes irte a una lámpara vacía, hablando del cielo, pero desconociendo que también hay una condenación para el que no cree. Amado hermano, no permitas que tu lámpara se apague en este tiempo. Yo no sé lo que pueda estar hoy distrayendo nuestras vidas, pero si hay un llamado tierno del Espíritu Santo a decirte: yo ya vengo, prepárate, échale aceite a tu lámpara, búscame más, ámame más, dame el primer lugar de tu vida. No vivas una vida de apariencia, sino vive una vida real del Señor. No vivas una vida sin Espíritu Santo, no vivas una religión evangélica. Si Chile está lleno de religión evangélica, lo que Él busca no son evangélicos, lo que Él busca son personas llenas de Él, llenas de aceite, del Espíritu Santo, amado hermano. Me acompaña de pie un ratito para que oremos al Señor. Levanta tu voz al Señor. Mientras suena esta melodía de fondo, le decimos a Él: Señor, amo tu venida, Señor, amo tu venida. Y no necesito nada más en la vida que saber que tú un día regresarás por mí.
Pero yo no quiero llegar a ese momento con mi lámpara vacía, Señor. Los acontecimientos son tan claros. Iglesia, preparémonos delante de Él. Preparemos nuestras lámparas. Preparemos nuestras lámparas. Puedes transformar este templo en un gran altar y venir a los pies de Cristo y levantar tus manos a Él. Puedes levantar tus manos y decirle: Señor, yo no quiero que tú me encuentres con la lámpara vacía. Con la lámpara vacía. Las insensatas buscaron aceite en quien no debían. ¿Dónde estás buscando el aceite? ¿Dónde estás buscando de su gloria? Señor, yo no busco de tu gloria en otro lugar si no eres tú, Señor, la fuente, la fuente. Las lámparas deben permanecer prendidas constantemente, no se deben apagar. Aleluya, Señor, venimos ante ti en arrepentimiento. Venimos a ti en arrepentimiento. Hermano, la voz del Espíritu Santo te habla y te invita al arrepentimiento. Si estás viviendo una vida de pecado, si estás viviendo una vida lejana a Dios, si estás viviendo y persistiendo en una vida de pecado, el Espíritu Santo te invita hoy, arrepiéntete hoy, porque el Señor está a la puerta. Arrepiéntete hoy, que el Señor está a la puerta. El que está viviendo en adulterio, no lo haga más. El que está viviendo en fornicación, no lo siga haciendo. El que está viviendo en mentira, no lo siga haciendo. El que está viviendo en negocios ilícitos, no lo siga haciendo. El que está viviendo en una vida de violencia, no lo siga haciendo. El que está participando de robo, no lo siga haciendo. El que está viviendo en envidia, no lo siga haciendo. El Espíritu Santo nos invita hoy día a arrepentirnos. Y hay un llamado urgente, hay un llamado impostergable. Arrepiéntete en la planta del Señor, porque el amado viene. Porque el amado podría parecer que tarda, pero Él está inminentemente viniendo por nosotros. Hay un llamado al arrepentimiento. Levanta tus manos al Señor. Mientras suena esta melodía, tu propia voz, hermano, tu propia oración para el Señor, tu propia oración. Si tú necesitas hoy día dejar algo, terminar algo, sacar de raíz algo de tu vida, este es el momento para hacerlo. Hay un llamado del Espíritu Santo a que podamos venir delante de Él. No las conozco, yo no quiero oír esas palabras, Señor. Yo quiero que tú me conozcas ese día. Yo quiero ser tu verdadera novia, Señor. Yo quiero ser la virgen prudente, la que buscó aceite, la que se preparó con anticipación. Es tu voz con el Señor, es tu oración. Toma tus minutitos ahí delante del Señor. Tu clamor con el Señor, tu clamor con el Señor en este día. Levántalo. Si tú necesitas orar especialmente, puedes venir aquí adelante. Si tú necesitas que alguien te ayude a orar por alguna situación, tú puedes venir aquí adelante y nuestros hermanos te van a abrazar, van a orar contigo. Este altar está abierto. Hay alguien que quiera venir, pero yo le pido que nadie, ni el último que está atrás, ni el último que está ahí arriba, ni hasta el primero de acá, nadie se quede indiferente a un momento de entrega al Señor. Todos cerremos nuestros ojitos, levantemos nuestras manos y rindámosle nuestra vida al Señor. Rindámosle nuestra vida al Señor. Todo, nadie se quede indiferente. Deja un ratito tu celular, deja un ratito la preocupación, deja un ratito lo que puedas estar viviendo y entrega tu vida al Señor en esta mañana. Dile a Él: Señor, necesito de ti, necesito de tu aceite. El tiempo se acaba, yo quiero estar preparado, preparada, Señor. Sí, Señor, levanta tus manitos al Señor y entrégale, ríndele tu vida.
vida al Señor, ríndele tu vida. Si usted quiere venir, hay personas que pueden orar por usted de manera especial. Eso es, Espíritu Santo, ministranos en esta mañana. Ministranos en esta mañana, cantamos a Él. Cristo Jesús, Oh, aleluya, Señor. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Vamos, levanta tu voz al Señor. Cristo Aleluya. Jesús, Señor, eres mi venimos ante ti en esta mañana. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Cristo Señor. Jesús, Venimos ante ti. Rendimos nuestras vidas en arrepentimiento. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Adoramos a ti. Venimos Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Adoramos a ti, Espíritu Si te Santo. tengo a ti, lo tengo todo, Espíritu mi Santo. amado, mi tesoro. Fuera de ti, Oh, Señor, levanta tu voz al Señor. Anhélalo, anhela su presencia. si te tengo a ti, lo tengo Anhelamos su todo, presencia, anhelamos su presencia.